En Ecuador, el presidente Daniel Noboa propuso una asamblea constituyente que podría ser aprobada por la ciudadanía a través de una consulta popular. El objetivo será redactar una nueva Carta Magna que incluya leyes más duras contra el crimen organizado y el narcotráfico. La Corte Constitucional, con la que el mandatario mantiene una pugna por, según él, poner freno a sus proyectos, será el que decida de dar luz verde o no a esta nueva pregunta para el referendo que impulsa a Noboa para finales de este año. El presidente Daniel Noboa incluyó una gran apuesta en la consulta popular a la que pretende convocar antes que termine el año. Una constituyente que devuelva el poder al pueblo y que saque al país del secuestro institucional. Esta vez serán los ecuatorianos quienes decidan el marco normativo de un nuevo Ecuador, la base del país que construyamos juntos. En medio de la pugna con la Corte Constitucional, el mandatario no se guardó las críticas hacia las que llamó instituciones que, según él, bloquean el cambio que prometió en campaña. Presentamos preguntas claras para que el pueblo se pronuncie. Estas fueron negadas a base de puro activismo político. Los mismos de siempre quieren bloquear. La consulta popular impulsada por Noboa contará por ahora con solo 2 preguntas y media, luego de que la Corte emitiera el dictamen sobre aquellas que estaban pendientes de aprobación del primer paquete enviado hace unas semanas. El mandatario envió el 9 de septiembre las preguntas para la consulta popular y referendo al Tribunal Constitucional. Sin embargo, fue negada la propuesta de enmienda al artículo 118 que buscaba reducir el número de legisladores, argumentando que estaba mal redactada. A esas preguntas se suma la ya aprobada sobre la reforma parcial al artículo 5, que permite la instalación de bases militares extranjeras en territorio ecuatoriano. El 16 de septiembre, Noboa remitió a la Corte el texto corregido de la enmienda sobre la reducción de asambleístas y además presentó un nuevo paquete de 7 preguntas para referéndum y consulta popular anunciados para el 30 de noviembre. Para analizar este tema, quiero darle la bienvenida a Esteban Ron Castro, abogado experto en democracia y buen gobierno. Además, es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC de Ecuador. Está en pantalla. Bienvenido. Buena tarde. Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a los órdenes. Bienvenido. Doctor, una constituyente, dice el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, es el único camino viable para hacerle frente a esta situación actual que vive el país, Ecuador, por cuenta de los embates de los carteles de la droga y el crimen organizado en general. Le pregunto, ¿tiene razón el presidente Noboa? Mira, Carlos, hay que ver un tema de frecuencia discursiva. El presidente Noboa y uno de sus ofrecimientos en campaña fue una constituyente como uno de los mecanismos para solventar el grave problema que Ecuador tiene respecto no solo a la inseguridad, sino graves problemas en tema de servicios básicos y principalmente el tema de salud. Sin embargo, y a lo largo del proceso de modulación de la intención, se encontró con algunas dificultades. Dificultades como principalmente la legitimidad democrática, es decir, los 3 procesos electorales que se requieren para ir a una constituyente, y le apostó a cambios de la administración pública con consultas populares. Acertadamente, en el pre-reportaje de ustedes, se dice que el Ecuador para el 14 de diciembre tiene apenas 2 preguntas y media para una consulta popular. De acuerdo con eso, ¿sí? De hecho, tiene 3 preguntas, una con ciertas modulaciones. Pero, ¿qué es lo que sucede hacia atrás? Que el Ejecutivo, en este caso el cuerpo jurídico del presidente Noboa, no ha logrado los correctos dictámenes de viabilidad y constitucional ante la Corte Constitucional para lograr las 14 preguntas que se han pretendido. ¿Sí? Sigue todavía este diálogo entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional respecto a la viabilidad de las preguntas, es decir, si es que estas se van a hacer vía reforma parcial, ¿sí? Vía consulta popular u otros mecanismos, y si además estas tienen o guardan constitucionalidad de fondo. En ese diálogo todavía no hay certeza de llegar a una constituyente con más de 3 preguntas al 14 de diciembre. Y creo que bajo los últimos pronunciamientos de la Corte Constitucional, en los cuales señaló que no había constitucionalidad en preguntas trascendentales como la eliminación del CPCCS, este organismo de control, fiscalización y designación de autoridades en el Ecuador, así como la reducción del número de asambleístas en el legislativo, ha optado por esta opción y nuevamente brota la idea de la constituyente. Es el entorno que nosotros estamos viviendo en el Ecuador y que en esta situación se vería la perspectiva de los cambios.
¿Usted ve en esta iniciativa alguna amenaza a la institucionalidad democrática? Porque hay quienes que hablan de concentración de poder. ¿Cuál es su opinión? Mira, es una teoría básica del constitucionalismo latinoamericano y más que nada democracias inestables como la ecuatoriana, que el presidencialismo trate de volverse hiperpresidencialismo respecto a controles fácticos de otras instancias de la administración pública, rompiendo la división hegemónica de poderes. Una constituyente siempre va a ser un riesgo, ¿sí? Y va a ser un riesgo que deviene de dos fuentes. El primero es que no tenga la plena legitimidad democrática para que ésta se ejecute. ¿Por qué digo esto? Porque un proceso de constituyente tiene al menos tres procesos electorales, que devienen y materializan una nueva constitución. Y en esos tres procesos electorales son opciones de legitimidad democrática, que puede, y en el Ecuador es muy variante en este sentido. Y el otro tema es que no hay un control de lo que se pretenda dentro de la propia Asamblea Constituyente. Recordemos que si bien en el Ecuador y en Latinoamérica no pueden ir constituyentes plenipotenciarias, lo que sí puede es ajustarse, en este caso, una ideología o una visión de Estado dentro de la redacción de la Constituyente, y eso sí podría constituir un riesgo de hiperpresidencialismo. Esta consulta popular también incluiría temas sensibles como la presencia de bases militares extranjeras en Ecuador y la castración química para violadores sexuales. ¿Cómo evalúa usted hasta ahora el respaldo ciudadano a propuestas como estas y qué implicaciones además tendría la implementación de estas propuestas? Te hago una pequeña corrección ahí, Carlos. Tenemos dos preguntas aprobadas vía reforma parcial que ya fueron tratadas en el legislativo, que es obviamente la que tú mencionas, la eliminación de la restricción de bases extranjeras en el Ecuador, y también tenemos aprobado la eliminación del financiamiento público de organizaciones políticas en su día a día, más no en campaña. Tenemos también aprobado, es la otra pregunta, el que se acepte el contrato de trabajo por horas en el sector turístico cuando se realice la primera relación laboral. Esas son las tres preguntas que irían al 14 de diciembre. Sin embargo, hay una situación. Todas las preguntas de reconfiguración, de reingeniería de la administración pública en este momento quedarían prácticamente suspendidas si es que nosotros vamos a una constituyente. Porque mira, en este caso, la pretensión de otras 11 preguntas, si es que se da una reconfiguración, ya te digo, en cuanto a orden y estructura estatal, en la parte orgánica estatal, estas preguntas quedarían prácticamente insostenibles. No sería necesario, de hecho, una consulta popular para ir a un proceso constituyente. Es lo que la lógica me dicta y la perspectiva que vemos en el Ecuador. Si es que el presidente no opta por el proceso constituyente, la consulta popular del 14 de diciembre o lo que se pretende el 14 de diciembre tampoco iría. Muy bien, agradecemos a esta hora por habernos acompañado a Esteban Ron Castro. Como les decíamos, es abogado, experto en democracia y buen gobierno y además decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional de SEC. Muchísimas gracias, señor Castro, por habernos acompañado y ahí seguiremos muy atentos a la situación de lo que pasa a esta nueva propuesta del presidente Daniel Noboa. Siempre es un gusto y honrado con su invitación. Una buena tarde.